Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es María Luisa Aragón López. Voy a hablarles sobre qué es una estrategia didáctica. Como muchos de nosotros sabemos, son las acciones que emprende el docente o que planea el docente para llegar a un objetivo determinado, ¿sí? Y para obtener algunos resultados. Por eso el docente debe elegir técnicas y actividades que pueda utilizar al fin de alcanzar los objetivos propuestos, las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva. Una estrategia de enseñanza se puede definir como los procedimientos, recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permiten a los docentes lograr el proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. Es importante destacar que las estrategias como recursos de mediación deben emplearse con determinada intención y por lo tanto deben estar alineadas con los propósitos de aprendizaje, así como las competencias a desarrollar. Cabe subrayar la importancia que presenta el papel de docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el desarrollo de una sesión de clases, el docente debe crear ambientes de aprendizajes propicios para aprender. Podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más exacto afirmar que son actividades potencialmente conscientes y controlables, como lo dice Presley, Fordley, Eliot Fouts y Miller. Los tipos de estrategias pueden ser, en primer lugar, podemos tener la lluvia de ideas, con la cual nosotros podemos hacer un diagnóstico de los conocimientos previos que tienen los estudiantes. También contamos con otras estrategias motivacionales que tipo visual, que son las ilustraciones, que son representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones de las teorías o temas específicos, como pueden ser fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etc. Los tipos de ilustraciones más usuales son descriptivas. Muestran figuras, dibujos y fotografías. Eso pudiera ser una película, unas diapositivas, como es en ese caso, ¿sí? Expresivas. Son ligadas al anterior, destacando aspectos actitudinales, y ahí podríamos decir que podría ser un sociodrama. Se presta muy bien para hacer un sociodrama donde el alumno muestre todas esas expresiones que quiera dar a conocer al público o a sus compañeros. Construccional. Explican los componentes o el elemento de una totalidad, como puede ser, pues a lo mejor una tabla periódica, la estructura de un edificio, etcétera. Funcional. Describe visualmente las distintas interrelaciones o funciones existentes entre las partes de un objeto o sistema para que entre en operación. Ahí podríamos decir, a lo mejor pudiera ser el motor de un auto, sí, presentárselo de manera funcionando para que el alumno vaya viendo cómo cada uno de los engranajes si van funcionando para que camine. Lógico-matemático. Son diagramas de conceptos o funciones matemáticas. Pueden ser las ecuaciones que utilizan los docentes para realizar cualquier medición, etc. Algorítmicas. Son diagramas que incluyen los pasos para un procedimiento. Esas estrategias pueden utilizarse en las clases de informática. Los rasgos característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes, según Pozo y Fostijo. Su aplicación no es automática, sino es controlada, precisa.
planificación y control de la ejecución están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales. En este caso, podría ser que el alumno sepa realmente cómo es su forma de aprendizaje y el maestro también, porque debe saber que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, por lo tanto tiene que ir adaptando sus estrategias a los estudiantes que él tiene en el momento. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia, debe disponer de los recursos alternativos entre los que decide utilizar en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree adecuados. En este caso ya estamos hablando de que no solamente el docente puede crear estrategias de aprendizaje, sino también el mismo estudiante puede ayudar al docente a buscar las estrategias que él cree más pertinentes para desarrollar conocimientos que les sean útiles en la vida diaria, que los puedan contextualizar. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que lo componen. En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere además de destrezas en el dominio de ciertas técnicas o reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas. En otras palabras, un uso reflexivo no solo mecánico y automático de las mismas, según Pozo. Aquí pues podemos darnos cuenta que no solamente vamos a emplear técnicas porque las vamos a utilizar, no tenemos que ver qué características tienen nuestros estudiantes, qué conocimientos vamos a desarrollar, qué habilidades o competencias tienen que desarrollar los estudiantes. Por eso, muchas de las veces no podemos tener las mismas estrategias de aprendizaje cada uno de los maestros, porque los conocimientos, aunque van interrelacionados, ¿sí?, cada uno necesita de sus propias estrategias. La clasificación de las estrategias de aprendizaje según Patrick Weinzer, Kensher, Petrich y Lignit, ¿sí?, y entre otros coinciden que establecen tres grandes clases de estrategias: las cognitivas, las estrategias metacognitivas y las estrategias de manejo de recursos. Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración de nuevos materiales con el conocimiento previo. En este sentido, sería un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender a codificar, a comprender y a recordar la información de servicio de una determinada meta de aprendizaje, según González Thuron. Este tipo de estrategias serían las microestrategias, que son más eficaces para cada tarea, que están relacionadas con conocimientos y habilidades concretas, más susceptibles a ser enseñadas, según Pozo, quien también plantea que las estrategias de elaboración y organización estarían vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y un enfoque o aproximación profunda en el aprendizaje, mientras que las estrategias de repetición se encuentran relacionadas con los aprendizajes asociativos y enfoques de aproximación. Con esto quiero decir que tenemos que ayudar a que los estudiantes relacionen los conocimientos previos con los que no vamos a aprender, y de esto haya una reestructuración de conocimientos. La segunda sería, dentro de las clasificaciones, la estrategia metacognitiva, la cual hace referencia a la planificación de control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son conjuntos de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos. El objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje, según González Stern. Según Kerwin, este tipo de estrategias serían macroestrategias, ya que son muchas más generales que las anteriores y presentan un elevado grado de transferencia, son menos susceptibles a ser enseñadas y están estrechamente relacionadas con el conocimiento metacognitivo. Con esto quiere decir que, también los alumnos pueden desarrollar este tipo de estrategias, sí, porque son más generales. Tenemos las estrategias de manejo de recursos, que son una serie de estrategias de apoyo e incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a la resolución de tareas que llevan a un buen término, según González y Thuron. También tienen como finalidad sensibilizar al estudiante de lo que va a aprender, y esa sensibilización hace el aprendizaje integral,
tras ámbitos motivacionales y las actitudes y el afecto. Según Weiner Meyer, llaman esas estrategias afectivas y otros autores denominan estrategias de apoyo. Incluyen aspectos claves como condiciones de aprendizaje, como son el control de tiempo, la organización de ambientes, estudios de manejo, control de esfuerzo, etc. Tienen como finalidad sensibilizar a los estudiantes de lo que van a aprender, sensibilizarlos hacia el aprendizaje integral del ámbito motivacional. En este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje, tendrán como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas que se producen en el aprendizaje. Con eso, pues podremos hablar acerca de las herramientas y acerca del ambiente que debe generar un docente para que el alumno se sienta cómodo, pueda trabajar en colaboración con los demás estudiantes. En conclusión, las estrategias de aprendizaje más allá de los factores considerados tradicionalmente como cognitivos y representando un nexo de unión entre las variables cognitivas, motivacionales y metacognitivas que influyen en el aprendizaje. Todo ello confluye a su vez en la concepción constructivista del aprendizaje que considera al alumno como agente activo, responsable en último término de la calidad, profundidad de los aprendizajes realizados. Ahora vemos cómo con la nueva reforma pues nos hacen que todo está centrado en los estudiantes, la escuela al centro. El docente tiene que realizar sus estrategias de aprendizaje, sus secuencias formativas en base al estudiante. Bueno, así concluimos con esta presentación.